Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la Escuela de Comunidades del Bien Común a 18 de junio con Isabel Chacón, compañera de la escuela, psicóloga también y persona especialmente atenta y ocupada de las mejoras que hay en nuestro mundo house, en nuestro mundo de comunidades colaborativas. Y hoy viene estupendamente bien acompañada de Esteban. Pero yo le voy a pasar la palabra a Isabel para que haga la presentación ya con más detalle de nuestro compañero Esteban, que hoy va a estar presentando la ponencia. Adelante, cuando quieras, Isabel. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, la ponencia de hoy la voy a presentar yo, pero va a ser una exposición compartida en el que va a ser precisamente Esteban quien nos vaya a poder hablar ampliamente del tema de la aritmia. Yo lo que voy a hacer es un poquito, hacer un abordaje desde la psicología organizacional y Esteban me va a ir completando. Entonces, bueno, por si ya me has presentado, ya has dicho un poco algunas características mías y doy paso entonces a Esteban para que se presente él mismo, que creo que es lo mejor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Prudencio, por invitarnos al mundo virtual, que ya sabemos que es infinito, como el propio mundo, ¿no? Entonces, hoy vamos a intentar hablar de algo que es como muy diferente, pero que está desde hace más de 100 años en el mundo, como es la euritmia, y cómo nos puede ayudar una herramienta, podemos usar esa palabra, esa herramienta que nos puede ayudar a conocernos a nosotros mismos, a conocer al prójimo, a conocer el entorno social en el que nosotros nos movemos, ¿no? Entonces es como muy importante todos estos temas. La euritmia, pues, son unos estudios que se hacen en base o en equivalencia a un grado universitario. En créditos serían equivalentes. Hay una universidad en Alemania, Alanus, que la estudia, igual que estudias económicas, medicina, puedes estudiar euritmia. Hay máster de euritmia. Entonces hay como 4 grandes secciones de euritmia, ¿no? Lo que es la artística, lo que es la pedagógica, lo que es la terapéutica y lo que es la de las empresas, la de las organizaciones. Entonces yo lo he estudiado en Madrid, pero el máster del trabajo lo he recibido en varias partes de Europa, sobre todo en Suiza, y donde te dan la titulación es en Suiza, ¿no? En España, obviamente, pues no es ni reconocido ni conocido. Entonces, por eso le doy las gracias a Prudencio, porque es una oportunidad para conocer una herramienta que se puede utilizar bastante fácilmente por cualquier persona y que trae unos beneficios en salud muy grandes. Entonces, hablaremos un poco de todo esto. Vale, pues entonces, Esteban, si te parece, como ya has hecho una avanzadilla un poco de lo que es la euritmia, yo lo que voy a permitirme es cambiar un poquito los contenidos, ¿vale? Yo pienso que es importante, al hilo de lo que tú decías, saber, ¿no?, y situar el contexto. Desde hace 6 años yo conocí lo que es el mundo de las viviendas colaborativas, cohousing, etcétera, etcétera. O sea, porque tiene distintas denominaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, yo fui con todo mi romanticismo, del que tengo bastante, y me incluí, ¿no?, en una asociación que se estaba gestando. Y bueno, pues me comprometí como voluntaria, además con mucha implicación en la génesis, ¿no?, de esa asociación. No era un proyecto en concreto, era una asociación. Entonces, durante esos 6 años en los que yo he estado en ese mundo, sí, en una organización que pertenece al tercer sector,
que tiene un impulso social, pues yo he pasado por muchas fases en lo personal. Como ya ha comentado Prudencio, yo he hecho formación de psicología y también de Gestalt. Entonces, era curioso cómo este conocimiento, ¿no? Este área de conocimiento del cual yo dispongo y además he ejercido profesionalmente, no me era suficiente para entender las distintas partes del proceso, ¿sí? Entonces, obviamente a mí el conflicto no me genera ningún temor, o sea, lo trato de forma individual, yo pertenezco soy psicóloga sanitaria. Pero aquí yo, cuando yo se presentaba los conflictos en el grupo, ¿no? Y en la asociación, bien en junta directiva o bien con algún socio o socia, la verdad es que yo no disponía de herramientas ni siquiera para poder entender qué es lo que estaba sucediendo, ¿sí? De ahí empieza una búsqueda en paralelo, ¿sí? Porque yo veo que todos estos proyectos y grupos sí que es cierto que tienen muy bien articulado y con bastantes recursos todo lo que es la parte jurídica, lo que es la parte de arquitectura, lo que es la parte económica. En ese sentido tengo que agradecer realmente porque ha sido un desarrollo increíble, sobre todo los más punteros sabemos que están en Barcelona, que son Sostre Cívic. Sin desmerecer a otros, porque hay otros proyectos, como por ejemplo el primero que fue Travensol en Madrid, o sea, que es también pues de referencia, ¿no? También está Asuntas en Asturias y ahora mismo pues hay algunos, o sea, que están funcionando efectivamente muy bien. Pero siempre que contacto con algún grupo, o bien ya en fase de iniciación o en procesos, sabemos que hay varias fases de proceso, siempre está presente el tema del conflicto. Es más, hace poco alguien comentaba que el 80%, ¿no? de los proyectos que se ponen en marcha, que se inician, no llegan a término. Y es muy curioso porque es la ley de Pareto, pero como a la inversa, ¿no? No como a la inversa, sino justamente a la inversa. Y hablando con algunos pues, compañeros, amigos y demás, pues yo decía, pues a mí, es que me faltan recursos para poder abordar esto. Sí que es cierto que tengo una inquietud y me interesa muchísimo desde lo personal y desde lo profesional, pero no sé cómo dar solución a esto. Entonces, en uno de los momentos en los que yo estoy en esa encrucijada, donde ya los problemas dentro de mi asociación se acrecentan con el cambio de junta directiva, todo esto que estoy contando es un poco porque creo que es mucho más práctico y es mucho más evidente, así podemos ver. O yo puedo justificar la presencia de Esteban hoy aquí presentándonos la euritmia. Yo no voy a nombrar distintas herramientas que hay a disposición porque las hay muy buenas, están ahí, todo el mundo puede acceder hoy con Google a ellas, ¿no? Entonces, no voy a nombrar, pero he estado haciéndome y documentándome, incluso formándome con algunas de estas herramientas que están a disposición de los grupos, sobre todo, insisto, del tercer sector, incluso con facilitadores, etcétera, etcétera. El caso es que, bueno, yo entro en crisis y entonces encuentro un grupo de trabajo, de estudio, que no tenía nada que ver con esto, que era el camino del héroe, pero a mí parece como que la vida me iba situando un poquito, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues si no lo puedo entender desde la parte más racional mía, voy a acudir al mito, voy a acudir ahí, a ese mundo simbólico, para ver si desde ahí yo con imagen, o sea, porque racionalmente no podía entender y no podía hacer nada ni contribuir a nada para resolver lo que es el conflicto dentro de este tipo de organizaciones, pues me encontré con, y ahí hago un poco de biografía de Euritmia, con la compañera y esposa de Esteban. Total, que Esteban abrió un grupo en Donosti. De esto igual nos puedes hablar tú a continuación, Esteban, ¿sí? Y yo, pues el primer año,
pues Esteban me invitó, tenemos amigos en común y más que hacen esta formación, pero yo ese año, insisto, estaba tan ya, voy a utilizar una palabra un poco dura, que es hastiada, ¿no? Y frustrada conmigo misma, cuidado, que no tenía energía para realmente aceptar la invitación de Esteban, y además tampoco me parecía a mí que aquello me pudiera dar respuestas a mi estado, ¿no? De inquietud y de preocupación, de no encuentro herramienta, no sé qué hacer, ¿no? Hasta el punto de que yo ceso en la asociación en la que estaba después de 6 años, y ahí se produce un duelo importante. Por eso pongo tanta insistencia, porque aunque yo no esté en una asociación ahora mismo y demás, pero bueno, sé los procesos a nivel personal, ¿no? Que de forma, o sea, en lo intrapsíquico, qué es lo que te produce. Entonces, ese año yo no asistí porque, insisto, no tenía energía. Pero al siguiente curso, unos amigos de Bilbao me comentaron otra vez y dije, bueno, pues vamos a conocer a Esteban. Fui a Donosti, conocí a Esteban y dije, bueno, pues voy a probar. Y bueno, quizás ya después hablamos un poquito más de mi experiencia, sí, pero Esteban igual puede comentarnos un poquito, ¿no? Esa formación que empezó en Donosti, donde nos conocemos y donde vamos encajando, ¿no? Tanto mi motivación como las distintas motivaciones de las personas que configuraban el grupo, y cómo todo se armoniza, ¿no? Y insisto, había diferentes... sí que es cierto que la mayoría de las personas venían del ámbito de la empresa, y bueno, pues la experiencia para mí me resolvió muchísimas cuestiones, tanto a nivel teórico, ¿no? De este marco que estoy referenciando todo el rato, que es el conflicto entre el conflicto intrapsíquico y el interrelacional. Es decir, y a veces no, van en paralelo, ¿sí? La causa está en uno, pero que decir, el abordaje subjetivo es de una manera, tiene que acontecer de una manera. Sí que está relacionado con lo que tú puedas tener o cómo se te presente en el grupo, pero luego también hay que atender al grupo, ¿sí? Entonces es muy rico, es muy orgánico, y yo lo dejaría un poquito ahí para que ya pues Esteban nos ponga un poquito, ponga él lo que tiene preparado. Nosotros como grupo hemos puesto en funcionamiento, en base a la realización, a la ejercitación, en base como a las dos grandes herramientas que tiene el ser humano. Una que es el uso de la palabra y otra que es el movimiento. El movimiento nunca ofrece ninguna ocultación, aunque la puede hacer. La palabra la puede hacer. Es decir, ¿cuál es el término, la cualidad en la cual el grupo de trabajo hemos estado trabajando? La claridad. Es decir, la claridad es una cualidad que va muy cercana a la verdad, aunque sea una verdad mía, pero si yo te la expreso con la mayor claridad posible a un tú, el otro tú, el que recibe esa verdad, está en disposición de obtener un plano claro, un entorno claro en el cual él se pueda mover. Esta claridad es la que ofrece, en base a estructuras geométricas y en base a movimientos rítmicos, en base a poemas, la euritmia. La euritmia te ofrece un entorno en el cual se usa el ritmo y se usa el gesto, se usa el movimiento y se usa la palabra de forma orgánica y de forma conjunta, de tal manera que uno se siente, en base a unas estructuras, parte del todo.
Yo soy parte del todo y me he de autorresponsabilizar de mi movimiento. Sin mi movimiento, el movimiento conjunto no sale. Yo puedo vivenciar tanto mi individualidad como la parte de individualidad que tengo en la comunidad. Y eso es una experiencia, una vivencia como bastante importante. No es nada baladí, ¿no? Porque el efecto mariposa está claro que mis hechos tienen una referencia en el mundo, tienen una influencia. Por tanto, he de ser responsable de esos movimientos, de esos hechos, ¿no? Entonces, las dos acciones con las que se debe trabajar, y creo que uso el verbo debe, es la palabra y el movimiento. La palabra y el movimiento con claridad. Entonces, ¿para qué? Pues sobre todo os enseño aquí en la pantalla una estructura. Esta estructura es una estructura que yo os propongo, pero que pueden ser cualquiera. ¿Qué nos ofrece esta estructura? Nos ofrece claridad. Es decir, os voy a poner un ejemplo con el que nosotros podemos llegar a trabajar el año que viene, ¿no? Que son grupos de conversación y grupos al mismo tiempo, grupos de euritmia, en el cual esa formación va a haber tanto el uso de la palabra en base a claridad, es un ejercitar, y luego ejercitamos el movimiento en base a claridad. ¿Qué nos proporciona? Que nosotros con esa claridad podamos situar en qué sector estamos hablando. Es decir, para mí una organización puede ser una comunidad de vecinos, un co-housing, incluso una familia, no solo una empresa. Y entonces hay como 4 partes. Para mí está lo que es la figura, es decir, la casa sería la figura física. Si fuéramos un co-housing sería la casa y el aspecto legal, la figura legal que representa esa convivencia. Y luego, ¿qué procesos o qué normas proponemos para poder convivir? Eso es, en euritmia, pues sería, pues cuando escuchemos este sonido, hacemos esto, o hacemos una recta y hacemos una curva. Entonces, eso es parte del proceso, ¿no? Es decir, nosotros nos metemos como seres procesales en procesos, ¿no? Que ahí está lo que es el fluir, ¿no? Porque los procesos siempre están ayudados por el agua, ¿no? Todos los procesos vitales que tenemos nosotros, todos están inundados por el agua. Por tanto, si nosotros localizamos dónde están los procesos, podemos intentar localizar dónde están las relaciones, cómo están las relaciones. Es decir, las relaciones es lo que hay entre tú y yo, lo que uno siente, lo que tú sientes y yo siento y percibo en base a ese sentir, ¿no? Y entonces eso se basa en la relación. Los 2 grandes motores de las relaciones, obviamente, es la simpatía y la antipatía, pero que nos polarizan, ¿no? Pero que realmente para una convivencia se trata de conocerse. Es decir, yo te conozco aquí, a ti, tú me conoces a mí. Hay un momento claro, ¿no? Una pareja puede vivir muchos años porque este proceso lo tiene como muy entrenado. Cuando hay un momento de tensión, que lo tiene que haber porque somos seres humanos y no podemos controlarlo todo, ojalá, ¿no? Tuviéramos un ejercitar de control, al conocerse, uno intenta evitar en la medida que sea posible un momento de tensión que no es resoluble, que no va a resolver el conflicto. El conflicto se puede resolver de las formas creativas que 2 seres humanos o 3 o 4 crean conveniente, porque es un acto creador, es un acto creativo. La procedencia del conflicto es de dónde puede venir. La resolución es un aspecto creativo. De tal manera que puede ser que esté en un proceso, que esté en una relación o que se falte a la filosofía, es decir, que no estemos alineados, es decir, que no compartamos la misma acción, la misma misión, la misma visión. Es decir, nosotros nos juntamos a convivir en un piso
Esa es lo que nos une a nosotros. Nuestra misión es intentar trabajar en lo social para convivir ahí. Y eso es lo que nos alinea. Por tanto, no se debe atacar a esa acción. Teniendo claro estos 4 campos, una vez que se genera el conflicto, se puede pensar, ¿dónde está posicionado el conflicto? ¿Está en el proceso? ¿Está en la relación? ¿Está en la identidad? Porque en lo material normalmente no suele estar. Es decir, en la casa puede estar que una tubería se haya roto, ¿no? Pero normalmente son las acciones que mejor se resuelven, más fácilmente se resuelven y que la comunidad de vecinos más rápido resuelve. Generar normativas para procesos es dificultoso y generar un ámbito de relación lo más complicado. De tal manera que la euritmia te permite, en base a toda esta estructura, poner algo entre medias de todo esto, que son los gestos. ¿Qué son los gestos? Bueno, hay como, a mí me gusta partirlo, la génesis en 4 tipos, ¿no? Gente dirá, pues bueno, pues hay más. Bueno, está la patogénesis, que es la generación, bueno, de todas las patologías. Está la salutogénesis, que es la polar, ¿no? Que es a lo que nosotros como seres humanos podríamos tender, ¿no? Es decir, tiendo a mi propia generación de salud. Y luego hay 2 entre medias. Una que es la ritmiogénesis, que es yo me genero un ritmo para vivir y conforme vamos siendo mayores estamos más supeditados al ritmo, ¿no? Es decir, pues nos levantamos a la misma hora, hacemos casi lo mismo, nuestro paseo, nuestro tal. ¿Para qué? Para que donde residimos nosotros, en nuestro cuerpo físico, se esté preparando para todos esos procesos, ¿no? Eso es la ritmiogénesis. La autogénesis, que es la palabra que hemos usado en el título de lo que es esta charla, es la propia vida que yo me auto-otorgo en base a mi propio cuidado y el propio cuidado que hago al prójimo. Es decir, autogénesis, la antítesis de la autogénesis, y empezamos a recapitular cada uno de nosotros, pues por ejemplo, sería hago algo, imaginaos, atornillo un tornillo y lo hago mal. Y digo, qué tonto soy. Eso es la antítesis de la autogénesis, porque me estoy infligiendo un juicio negativo sobre mí. Eso lo hago traspolable al prójimo. Este es tal, este es cual, y genera una tensión, una serie de gestos, ¿no? Que en lo que nosotros compartimos en la relación que es el aire, es cuando se densa el aire, ¿no? Es decir, la relación queda densa, ¿no? Está muy tensa, está muy densa. Y entonces, eso es la autogénesis en la palabra. La autogénesis en los gestos son malos gestos. Es decir, yo te puedo dar un lapicero y la forma de dar un lapicero a nivel materialista, es decir, yo te doy un lapicero y te puedo dar un lapicero a Prudencio o a Isabel o a Pilar o a María que se ha unido, ¿no? Y te lo puedo dar de muchas formas. El gesto es primordial para el establecimiento de la relación. Si yo te tiro el lápiz, va a ser un gesto y mi alma como receptor va a tener un dolor que yo voy a tener que trabajar. En cambio, si yo te doy el lápiz, ¿no? De una forma amable significa amar, ¿no? Una forma de amar, amable. Entonces, yo te lo doy, tu alma va a recibir eso de una forma acorde. De tal manera que los gestos, simplemente cuidando los gestos, el aspecto de relación se suaviza. La euritmia tiene un montón de gestos. ¿Por qué? Porque nos intercambiamos
barras de cobre, bolas de madera, de tal manera que nosotros trabajamos y ejercitamos una y otra vez el dar y el recibir. La esencia de las relaciones, el equilibrio de las relaciones. Entonces, la forma de dar, la forma de recibir un objeto que en sí mismo no tiene nada más que su propia simbología, hace que nosotros ejercitemos ese dar y ese recibir en base a la euritmia. Entonces, aunque puede quedar como un movimiento pues sencillo, hay una gran esencia en él. Esteban, ahí me has dejado un poquito para que yo cuente cuál fue mi experiencia dentro del Sí, grupo. claro. Mira, yo tengo una dislexia que solamente es espacial, ¿sí? La tengo además compensada y pues a mí la verdad es que no me parecía que yo que tuviera ningún tipo de problema, ¿sí? Cuando empiezo los talleres con el grupo, contigo, en esos intercambios que decías tú de los objetos, ¿sí? De la barra y tal, que son movimientos cruzados, donde yo me di cuenta que tengo una lateralidad, que soy disléxica, ¿sí? En ese sentido, espacialmente. Y entonces, cada vez que yo tenía que interactuar con alguien del grupo en esa confusión mía de lateralidad derecha-izquierda, mi gesto, como dices tú, era torpe, me podía quedar bloqueada, ¿sí? Porque no me cuadraba. Entonces, eso para mí, o sea, fue increíble, porque no es lo mismo recibir un diagnóstico y decir, eres disléxica. No, es que no tienes lateralidad cruzada. Ya, pero ¿y eso? Lo puedo compensar. De hecho, yo saco los psicotécnicos en el carnet de conducir sin ningún tipo de problema, ¿sí? Porque lo tengo compensado. Pero nunca había tenido conciencia de en lo relacional con otro, cómo se estaba manifestando en mí esa lateralidad cruzada en lo espacial. Y claro, como es en lo espacial, como tú bien has dicho al principio, también es en lo relacional, ¿sí? Además, era curioso porque dentro del grupo hay una persona que ha hecho también formación en euritmia. Y entonces, como ella ya la tiene integrada, cada vez que me tocaba el ejercicio con ella como yo encontré una palabra que no es la adecuada, pero para entenderme yo decía, ella me recoloca. O sea, sabía perfectamente lo que me estaba ocurriendo, de forma manera que me facilitaba en el ejercicio un encuentro correcto, porque yo, cuando me paraba frente a ella, tomaba conciencia de mi plano espacial, ¿sí? Y de mi lateralidad. Con esto quiero significar, o sea, de forma más gráfica, más que significar es como poner, ¿no? Desde lo anecdótico, la importancia y la trascendencia que tiene de todo lo que tú estás, hablando, ¿no? Y de lo que la euritmia o sea, hace, ¿no? Hace en uno y en el otro. Solamente ese matiz, porque a mí es lo que realmente me di cuenta, ¿no? De esas génesis del conflicto, muchas veces las buscamos en sitios que no están y que es muy difícil, si tú no te ves en movimiento, ¿sí? Poder localizarlas, porque, insisto, a mí no me facilita para nada el tener un diagnóstico por un profesional, con todo el respeto, de eres disléxica, ¿sí? Yo he hecho rehabilitaciones con niños de dislexia, pero es lo que decía, una automatización. Lo puedes compensar y, por ejemplo, llega un momento como vas a un psicotécnico y efectivamente lo tienes compensado, pero no en lo relacional, ¿no? Porque tengo un modo distinto de percibir, ¿sí? Mis sensaciones, etcétera, etcétera. Bueno, quería comentar eso un poquito para poner una imagen más gráfica, ¿no? Y que podamos ver de qué forma actúa, ¿no? O cómo tú te das cuenta, ¿no? De cómo actúa la euritmia en el propio sujeto, en el propio individuo. Sí, porque
una de las grandes cuestiones de ahora es ser consciente de uno mismo. Entonces, el otro te invita siempre a conocerte. La relación siempre te invita a conocerte. De tal manera que tú puedes aceptar la relación o puedes trabajar la relación. No estamos hablando de una espiritualidad, no, es el término en el cual lo social se mueve. Entonces, el hecho de que alguien te muestre desde un gesto amable cuál es tu parte de tu trabajo y tú la aceptes como tal, no solo es un aspecto de amable, de amor del prójimo, sino de amor sobre ti mismo. Es decir, darte cuenta y decir, ok, yo estoy aquí, voy a trabajarlo. Eso es estar presente. Eso es estar presente. Es decir, estar presente es estar en una posición de máxima atención, de abrirse el corazón y abrir el pensamiento. Entonces yo os he traído aquí la teoría U de Otto Schammer, en la cual todo el ejercitar de la euritmia, en la que yo he aprendido, euritmia del trabajo, está basado, ¿no? Es decir, nosotros como seres humanos, en momentos de conflicto, estamos en el punto de inflexión, en el punto 3, estar presente. Es decir, el punto de la tensión no es nada más que un momento en el cual yo estoy en mí metido, pero estoy muy presente. Puedo estar muy ido, pero estoy aquí. Puedo hacer dos unas únicas cosas. Una, coger, y como ha ocurrido en casos, ¿no? Me ha ocurrido en 2 casos de la persona, después de un ejercitar de más de 20 minutos, decirme, todos están equivocados. Todos dan la bola mal. Todo el mundo callado, seguimos ejercitando y a los 5 minutos él se da cuenta de que el que lo está haciendo mal es él y que el resto del grupo simplemente lo está acompañando. Pero él llegó a parar el ejercicio, cosa que Isabel no hizo, ¿no? Porque al ejercitarse, al final uno llega a verse a sí mismo. Esa persona paró el ejercicio entero y dijo, lo estáis haciendo todos mal, ¿no? Se genera un conflicto. La forma de resolverlo, basado en la armonía del trabajo que nosotros estamos haciendo, porque la euritmia, ya su propio nombre es la armonización del ritmo, pues generó un momento de tensión. Dije, bueno, vamos a seguir ejercitando para ver qué ocurre, ¿no? Y entonces paró por segunda vez el ejercicio y dijo, os pido disculpas a todos. Me acabo de dar cuenta que el que lo hace de forma contraria soy yo, por tanto el encuentro me lo encuentro de forma contraria. Todo el mundo se ha adaptado a mí. Yo soy el que no se ha adaptado a la comunidad. Nos costó, pero ese aprendizaje en base a experiencia es único, porque a nivel conceptual, a nivel cognitivo, uno le puede decir, ¿lo haces así o lo...? No, como la vivencia de uno, no hay un aprendizaje, porque está implícito el asombro de mí mismo sobre la propia experiencia que yo estoy viviendo. Eso justo en el momento del punto 3 es la co-creación, el ir hacia arriba. No es nada más que la curva de la mariposa. Abajo estaría el gusano o el gusano se muere, es decir, nosotros entramos en una depresión, que por eso se llama depresión, que yo bajo, o surjo de una forma diferente. ¿Cómo? Con la creatividad. La creatividad en ese aspecto es fundamental. De hecho,
la creatividad es un aspecto que solo es humano, ¿no? Y entonces el hecho de poder ejercitar, de poder hacer eso en base a experiencia, en base a experimentación y no en base cognitiva, en base a un trabajo de uso de la palabra cognitiva, ¿no? Y en base a trabajo en común, es decir, todos trabajamos en pos de algo circular, ¿no? Todos trabajamos en pos de una forma geométrica. La forma geométrica con la que nosotros estamos trabajando también ayuda al trabajo implícito que estamos haciendo. No es lo mismo trabajar en un triángulo que en un cuadrado, que en un pentágono, que en un círculo. No es lo mismo para el ser humano, ¿no? Recordemos todas las posiciones del hombre de Vitruvio, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, pero no nos ayuda de una forma cognitiva, sino nos ayuda de una forma experimental. De tal manera que no tienes que explicar prácticamente nada, sino que simplemente te tienes que poner a disposición y cada uno va descubriendo al conjunto y se va armonizando de tal manera que yo pongo siempre esta imagen. Cuando uno hace yoga, se queda tranquilo. Si habéis hecho yoga alguna vez, vais al vestuario, ¿no? Y todo el mundo está tranquilo y feliz. Pero no lleva la conversación. Simplemente uno se va tranquilo. En base a la respiración. La euritmia es un arte social. Es un arte social. Entonces, cuando se termina la euritmia, Isabel lo ha experimentado, el café es una ebullición de conversación presencial. Es decir, a mí me ocurre esto, ha ocurrido esto, es decir, todo con conversaciones que normalmente suelen ser alimento del alma y con una capacidad de escucha muy grande, porque dos de las grandes cualidades que nosotros trabajamos es la escucha activa y la atención plena, ¿no? De tal manera que es fundamental para la conversación. Para tener una conversación se ha de tener estas dos cualidades, ¿no? Entonces se genera esa ebullición social. De tal manera que siempre a posteriori nos vamos todos a tomar un pincho, ¿no? O si nos vamos a comer alguna vez, a comer. Genera ese ambiente social. Cuestión que el yoga no es una crítica, por supuesto, al yoga. El yoga trabaja otros términos, que es la tranquilidad. Podría apuntarte un segundito, Esteban. Sí. ¿Qué diferencia, ¿no? Todo lo que está relatando, por ejemplo, con las reuniones típicas? Más allá del modelo que utilices. Sí. El vínculo no se genera. Se pueden generar simpatías, como tú has dicho, o antipatías. ¿Sí? Pero ciertamente cuando salíamos de haber hecho toda la parte práctica de euritmia y ya nos encontrábamos, era el encuentro humano, ¿no? Entre todos, o sea, no había ningún punto de tensión. O sea, es lo que decías tú, era una evolución de compartir, porque dentro de esos movimientos hay también un autodescubrimiento, ¿no? Y lo que tú has dicho también, la capacidad de asombro. Yo me quedé asombrada cuando me di cuenta de aquello. Y cuando vi también que mis compañeros no me habían señalado, ni enjuiciado, ni nada por el estilo, por mis constantes errores, pues a mí eso me une al grupo, me da confianza, ¿sí? Y entonces, insisto, ¿qué diferencia tan abismal entre salir de una reunión donde hay ganas del encuentro con nosotros a otro tipo de reuniones donde sales y te vas a tu casa, muchas veces pues te llevas cantidad de cosas, ¿no? Que no has podido resolver y que nadie te ha dado pie a que puedan resolverse de forma armónica, ¿sí? Entonces, yo por eso la euritmia entiendo que para proyectos como las viviendas colaborativas, desde la génesis, ¿no? O sea, desde el principio, en todas sus fases, es que no tiene fin, porque luego cuando se ocupa el proyecto y se habita
ese edificio, ¿no? Con sus partes individuales y su parte colectiva. O sea, la relación con el otro está ahí y con los otros está siempre presente y siempre va a manifestarse, ¿no? Lo que tú decías, pues igual un día a alguien le ves con un mal gesto y te lo llevas, ¿no? O sea, sin embargo, si realmente se utiliza, bueno, se practica, ¿no? La aritmia desde el principio, me da igual en qué fase. O sea, todo esto te va dando una confianza para poderte comunicar con el otro, ¿sí? Y sobre todo comunicarte fundamentalmente contigo mismo, ¿no? O sea, primero darte cuenta qué es lo que te ocurre a ti para saber también un poquito cómo le puede al otro influir, ¿no? O darte cuenta de cómo está el otro y decir, vale, me doy cuenta cómo está el otro y voy a hacer lo que corresponda, ¿no? Te quiero decir, con lo que tú decías, con el gesto de amabilidad, ¿sí? O sea, y con la comprensión, porque yo pienso que la comprensión lo hace todo. Cuando yo comprendo, ¿sí? Surge el amor compasivo. O sea, no hay juicio. Y entonces somos humanos, te das cuenta y dices, somos humanos. Un día toca a uno cometer un error y otro día a otro, ¿no? Pero estamos todos unidos en ese fin, ¿no? Y en ese proyecto, que en este caso son las viviendas colaborativas, pero bueno, cualquier organización, ¿no? Tiene un fin, ¿sí? Y para mí eso es lo fundamental, el que no se vayan acumulando tensiones, no dichos, etcétera, etcétera, en las relaciones, ¿no? De las personas que componen esa organización. Sí, es lo más complicado, no es para mí, y ya es una opinión personal, claro, no es generar el recurso, es decir, generar la comunidad de convivencia, ¿no? Y que la gente vea como ese aspecto de ventaja, es decir, ok, voy a compartir y encima voy a tener este aspecto que tanto preocupa como es la soledad un poco cubierto, ¿no? Pero lo que se debe como beber es que una vez que nosotros generamos esto, generamos un organismo. Un organismo es una acción viva. Yo no puedo estar dentro de un organismo sin saber que coparticipo dentro del organismo y el organismo en sí mismo tiene su propia vida. He de entender esa vida, ¿no? Porque si no estoy utilizando el recurso, no estoy utilizando o no estoy proponiéndome hacia el organismo, ¿no? Entonces, claro, ese primer paso que es de claridad, ese primer paso que es de decir, ok, yo voy a hacer esto, es el primer paso que te invita a poder trabajar. Si no se hace ese primer paso, con dificultad se puede abordar el cómo, porque esto es el qué. Lo que acabo de explicar, esto es el qué. Pero el cómo, bueno, pues Isabel me ha invitado a mí aquí para decir, esto es un cómo, que a ella le va estupendamente. Mucha gente que prueba esto siente una gran satisfacción porque el alma cuando tiene esa forma de comunicarte las cosas, cuando uno se siente alegre, es que el alma está recibiendo alimento, ¿no? Y entonces, normalmente, una sesión de euritmia lo que ofrece es un bienestar interior y un bienestar social. Entonces, es un cómo. Puede haber muchos o puede haber pocos, pero yo para mí la euritmia puede ser llevada como un ejercitar tanto para los cuidadores que cuidan esas viviendas como las personas que residen en ella, para tener autogénesis entre ellas, ¿no? Se puede hablar mucho de respeto, todo este tipo de cuestiones que obviamente también son sociales, pero que todas se sustentan en gestos, todas se sustentan en gestos. Y tenemos, vuelvo al principio, tenemos como dos grandes herramientas. Una que es
la palabra, y otra que es el movimiento. Entonces, una de las pocas herramientas que une todo eso es la euritmia, ¿no? Porque nosotros trabajamos como mindfulness, él trabaja con la esencia de los sonidos, con lo terapéutico de los sonidos. Esto viene de la euritmia, ¿vale? Mindfulness sí que trabaja con eso, pero anteriormente a todo eso es la euritmia. La euritmia procede de 1912, que ya se inició todos estos estudios y que en sí mismos hay sonidos que son terapéuticos. De tal manera que un grupo que sea muy flemático, que tenga muy poca actividad, ¿no? Se podría trabajar el sonido R, ¿no? Sonido R, que por eso es un sonido que muchos verbos tienen, todos los infinitivos lo tienen, ¿no? Es un sonido que te lleva a la acción. Por ejemplo, ¿no? No solo estamos hablando ya de la geometría, sino de los sonidos que nosotros podemos estar trabajando. Con lo cual, podemos trabajar con esos sonidos que de una forma muy esencial son terapéuticos, también con la música, ¿no? Que en sí misma produce un efecto relajante, un efecto de conexión con uno mismo. Eso yo lo uno a un movimiento y eso lo uno a un movimiento conjunto. De tal manera que el sentir, yo le digo algunas veces que es como un palpitar conjunto consciente. Es muy bonito porque os puedo poner, voy a dejar de compartir esto y comparto otra pestaña para que veáis cómo esto es un taller que hice. A ver si lo logro. ¿Lo logro ver? ¿Lo estamos viendo? No. El sonido. Ahora. Vale. Ok. Lo digo lo del palpitar, porque si podéis observar, es un movimiento que es muy sencillo, ¿vale? Es en la Universidad de Mayores, de aquí de Cuenca. Estábamos todavía con el COVID, ¿no? Y bueno, pues todos con las mascarillas, aún así había un intercambio de un elemento, ¿no? Entonces, yo lo voy a poner desde el principio, es corto, porque dura poco, ahora pondré otro, ¿vale? Soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea a mi lado cuando no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Ok, es un ejercitar o una euritmia muy sencilla, en el cual todas las personas primero se ven en potencia de poder hacer. Es decir, simplemente me llevo la bola al corazón y lo abro. Hay un dar y un recibir en base al poema. ¿Qué ocurre con esto? Que yo abro el pecho y me voy a mí. Abro el pecho y me voy a mí. Con una facilidad, estas personas son, bueno, pues mayores, jubiladas, ¿no? Y con una sencillez de movimiento muy grande. Pero veis que se cierra y se abre al mismo tiempo. Es como un palpitar. Y entonces, si uno para o si uno no hace, el conjunto no sale. No hay una dificultad en sí mismo de la ejercitación, pero sí una autorresponsabilidad de poderlo hacer. Y yo me puedo sentir como tal. Voy a poner otro, si me permitís.
¿Vale? Dejo de presentar y voy a presentar otro. Mm. ¿No lo estáis viendo, no? Sí, sí. Ah, ok. Ujú. Este es de una mayor dificultad. Es de un poema de Juan Ramón Jiménez. Entonces, aunque hay equívocos, porque hay equívocos, da igual. La gente continúa. Se genera momentos de tensión porque se ríen, se pueden reír, ¿vale? Y ahí se puede romper. Es decir, no es importante en sí mismo el poder que salga bien el ejercicio, no. Es el cómo, el transitar, el proceso. Como que es bastante importante sentir que yo puedo llegar a hacer eso y que la comunidad en sí misma me va a poder ayudar si yo quiero o si yo puedo. Un último vídeo en el cual este año he trabajado en el centro educativo en el que estoy, ¿vale? En el cual hemos trabajado también el ámbito relacional, el abismo del ámbito relacional, el gesto. Entonces nos lanzábamos barras para recibirlas, no darlas, sino lanzarlas, de tal manera que todavía es mucho más sutil, en base a el abismo que supone lanzar un objeto con una barra, es una barra de cobre, ¿no? De 77 centímetros de largo. Entonces, supone no solo una recepción, sino una valentía. El gesto ha de tener también una acción de valentía, tanto para recibirlo como para ofrecer un feedback. Es decir, ok, esto me ha molestado, me gustaría que no lo volvieras a repetir. Es un gesto que nosotros en la escuela, en las escuelas Waldorf, en la pedagogía Waldorf, se entrena o se ofrece mucho a los niños para que ofrezcan su palabra en pos de su sentir, ¿no? ¿Para qué? Para tener claridad. Corto, largo, corto, largo, corto, largo. El cuerpo canta, la sangre aúlla, la tierra habla, la mar murmura, el cielo calla, el hombre escucha. Ok, podríamos poner como muchos más. Os quería presentar simplemente el hecho de que la euritmia
desde euritmia ocupacional o desde mi acción formativa se ofrece es una euritmia como sencilla, esencial, en el cual se está trabajando esa esencia, los gestos, la autogénesis, conformar parte de un grupo, mi autorresponsabilidad, mi escucha activa, mi atención plena, la claridad, las geometrías, ¿no? Cuestiones que a nivel cosmológico o a nivel circundante del ser humano nosotros estamos rodeados, ¿no? Es una formación bueno, pues que nosotros ofrecemos en Donosti. Este año va a ser 4 sesiones en la cual vamos a trabajar los 4 cuerpos que hemos visto, ¿no? En base a utilizar la conversación y utilizar el movimiento. Ahora vamos a introducirle lo que es el arte de conversar. Es un tipo de arte que en la euritmia no deja de ser una gran parte de lo que es la antroposofía, una filosofía, ¿vale? Que es antropo, o por supuesto, ser humano, sofía, sabiduría del ser humano. Entonces, el hecho de la conversación, nosotros practicamos o nosotros proponemos una conversación muy sana, una conversación dentro de una gran observación, ¿no? Que no deja de ser la creación de un espacio terapéutico. Gestalt se basa en eso, en la creación de un espacio para que ese espacio se pueda volver terapéutico. Una conversación se puede volver terapéutico si yo dejo ese espacio a la propia observación y dejo ese espacio para que el otro ser se pueda sentir consigo mismo y pueda abrirse, y una vez ahí se pueda generar la terapia. Eso combinado con el movimiento, ¿no? De tal manera que serán como 4 sesiones, todo un sábado trabajando, eso sí, tendremos que trabajar todo un sábado, pero será de esa forma. Luego en Gasteiz también tendremos como 4 sesiones en las cuales trabajaremos otro ámbito. Este ámbito es mucho más específico, que son los puntos a trabajar cada una de las personas. Según un filósofo, existen como 12 puntos determinantes, 12 puntos de trabajo. Están los 7 pecados capitales, están los 9 también, ¿no? Están los 12. Bueno, pues nosotros trabajaríamos lo que son los 12 dragones. Dragones significa partes que yo tengo que dominar, que yo tengo que trabajar, ¿no? Y entonces trabajaremos el domingo exclusivamente de los fines de semana, de los encuentros, que yo me pongo a disposición de todos, y bueno, Isabel y Prudencio, pues ahora os puedo compartir dónde me podéis o dónde me podéis localizar. No sé si lo veis. Todavía no se ve, Esteban. Aparece vale. Ahora sí. Vale. Vale. Es por si alguna comunidad quiere contactar con nosotros o alguno se quiere acercar a la formación de Donosti, que será una vez cada mes. Son 4 encuentros, uno en octubre, uno el 27 de septiembre el primero, el 14 de noviembre, pero bueno, por no hacer aquí una publicidad así, sino ahí me podéis encontrar. En Gasteiz haremos ese encuentro solo de euritmia para encontrar dónde están nuestros dragones y poderlos trabajar en base al movimiento. ¿Vale? Entonces, si quieres aportar algo más, Isabel. Sí, bueno, un poco decir quién te invitó
en Donosti, en el espacio en el que lo impartes, ¿no? Que sería interesante también saberlo, o sea, que la gente lo conozca, y luego también pues en los encuentros que vas a hacer en Gasteiz, porque se van a hacer o bueno, eso creo, ¿no? O hasta ahora se está haciendo en la escuela Waldorf de Troconiz, ¿no? Y que además, sí, entonces, bueno, explícalo tú un poquito mejor, ¿no? Sí, ya veis que no soy muy bueno vendedor, o no soy muy bueno exponiendo, soy muy bueno haciendo. Entonces, nosotros trabajamos en cooperación en Impact Hub, que está en Tabacalera, en Donosti, en esta formación de palabra y movimiento. Todavía no está cerrada las fechas, pero sí que la primera es 27 de septiembre, la segunda posiblemente sea el 14 de noviembre, la siguiente será en diciembre y la última será en enero. Serán solo 4 encuentros. Eso en Impact Hub Donosti, que podréis tener toda la información luego en la web a finales de agosto o a principios de septiembre, pero me podéis contactar conmigo. Y luego, esos mismos fines de semana, que serían los sábados, los domingos, iría a Gasteiz, cerca de Troconiz, a la escuela Waldorf, pero no sé, seguramente no sea en la escuela Waldorf, sino que sea alrededor, ¿no? De tal manera que nosotros trabajemos 5 horas todo el hecho de la euritmia en base a los dragones, que son los dragones de las organizaciones. Les Vox, que es el padre de la banca ética, ¿no? En España tenemos un representante, bueno, como es Triodos Bank, aunque no llega a serlo, ¿vale? Y su padre, el padre de la idea de la banca ética es Les Vox, y este señor ofrece como un gran estudio en base a que las organizaciones tienen 12 puntos de tensión, ¿vale? Es decir, cuando hablo de organizaciones, hablo de comunidades de vecinos, hablo de co-housing, hablo de mí mismo, ¿no? Entonces, ahí podemos trabajar directamente sobre esos dragones. Entonces, yo a todos los que escuchen esto, os invito, si estáis cerca de Donosti, ¿no? A ir a la primera sesión, probar con nosotros, etcétera, etcétera. Y si no, bueno, pues si os apetece esto otro, también quedo a disposición de que me escribáis, de que me digáis cosas oye, yo estoy abierto a visitar comunidades de convivencia en las condiciones que se pueda acordar. Vale, yo por último, yo pienso que ya además vamos ya en tiempo, creo que nos hemos pasado incluso. Decir que aparte de esta contextualización que has hecho dentro del mundo de las organizaciones, ¿sí? Luego realmente lo que es la euritmia, esa práctica personal, continúa. Y lo que yo he comprobado es que es muy revitalizante. O sea, sales totalmente, es decir, si has entrado a las sesiones de trabajo con dolor o cansada o lo que sea, al finalizar hay un equilibrio, ¿no? O sea, hay una armonía que la sientes, ¿no? Y hay un bienestar. Y que, bueno, hay unos ejercicios que se pueden hacer individualmente cada uno en su casa y que entiendo que además a partir de ciertas edades, que la mayoría de los proyectos de cohousing son seniors, pues la verdad es que aporta también esa práctica que la puede realizar individualmente o que se puede, lo ideal sería también, ¿no? Dentro de esos espacios comunes proponer al resto de los cohabitantes poderla hacer en conjunto, ¿sí? Entonces, que esa sería la parte de euritmia vital, ¿no? Se llama euritmia vital, ¿no? Y bueno, pues por mi parte nada más añadir, darte las gracias a ti, Prudencio, por haber sido tan generoso, habernos ofrecido este espacio, y gracias a Esteban, por supuesto, que se lo pedí y bueno, y pues me ha acompañado, ¿no? en esta presentación.
que partía de esa motivación mía personal, ¿no? Y bueno, pues que para mí ha sido muy reparadora. Sí. Me gustaría, si me permitís, reforzar lo que habéis transmitido desde una perspectiva personal. A mí me ayuda esa reflexión a sacar conclusiones, ¿no? Y al mismo tiempo también para conocer si de las palabras que yo puedo utilizar las refrendáis o las matizáis, ¿no? A ver, me da mucha alegría el constatar que la euritmia, en definitiva, es, en mi opinión, es una perspectiva en la que al ser humano se le contempla de manera integral. Entonces, ya nos dejamos de que haya una solución racional y otra solución emocional y una solución, vete a saber qué, para empezar a integrar las soluciones y dejar que el ser humano y su sabiduría hablen a través del gesto, a través de la palabra, a través del movimiento, a través de la música, ¿no? Entonces, de verdad que lo siento como una buena noticia, porque cada vez se va acercando más al verdadero propósito que creo que tienen las comunidades colaborativas, que es mejorar la calidad de vida de las personas a través de una vida relacional, que va a repercutir evidentemente en su bienestar personal, que duda cabe, ¿no? Porque, como tú muy bien señalabas, Esteban, ambas cosas no son dos, son una. Yo no puedo estar al margen de mi entorno y estar bien o estar mal, no, es que estoy contagiado por él y yo contagio, ¿no? Pues de verdad que me alegra un montón y ya pensaré a ver el modo en que le podemos dar a esto continuidad, porque este tipo de herramientas y este tipo de intervenciones es lo que más falta hace en las comunidades colaborativas. Me sumo a la opinión inicial de Isabel. Mi experiencia también es la misma. O sea, aquí son los conflictos lo que matan las posibilidades de comunidades. Y la mayor parte de las personas tienen tanto miedo que ni tan siquiera entran. Correcto. No se atreven. Y los que entramos con un miedo en el cuerpo de decir, bueno, vamos a ver cómo sale esto. Entonces, fijaos si es importante, ¿no? Y necesario. Bueno, esa quería que fuera mi contribución. No sé si Pilar, Mercedes, que se ha unido un poquito más tarde, quieren expresar alguna opinión o quieren hacer alguna pregunta. Sí, claro. Por ejemplo, ahora en julio, a finales de julio, 25, 26 y 27, creo que no me equivoco, en Madrid tenemos un encuentro. Hombre, si alguien que sabe de esto pudiera hacer unos cuantos ejercicios que podemos practicarlos, ¿no? O que podemos ya aprender para después llevarlos a las comunidades que estamos, pues sería de una buena, porque claro, has dicho la esencia, todo ¿no? Las ideas, pero lo importante es la práctica. Y entonces, claro, ¿dónde vamos a practicar? Y digo, pues aprovechemos que vamos a estar en julio, finales de julio. Yo propongo, pues, que si se animan, nos enseñen unas cuantas cosas, pero en práctica. Pues muy bien traído, porque puede ser una ocasión estupenda, ¿no? Isabel está al tanto, ya hablaremos con más detalle, porque sí que ahí vamos a estar un fin de semana en un cohousing que está en marcha en Entre Patios en Madrid, que amablemente nos ceden además una parte de sus viviendas. O sea, la mayoría de ellos van a estar aquí cohabitando como siempre y nosotros vamos a ser invitados, pero también cohabitando con ellos, ¿no? Y tenemos una sala de taller donde podríamos hacer cosas. Sería una buena manera de que hubiera, digamos, una primera aproximación con el mundo de la comunidad colaborativa. Gracias por traerlo, Pilar. Vale. A Mercedes la veo en el tren, ¿no? Mercedes de viaje, ¿no? Mercedes. Sí. Bueno, pues nada, te saludamos también igualmente y gracias por estar. Como suele ocurrir, cuando el tema no es conocido, yo creo que muchas personas precisamente se retraen, porque dicen, esto me será útil, no me será útil. Y yo he tenido la sensación durante toda la sesión de hoy, como diciendo, qué lástima que no nos expongamos a escuchar este tipo de cosas, porque hay un montón de riqueza detrás de ello, ¿no? Bueno,
Ya, yo, Prudencio, he sentido lo mismo. Creo que el propio título, por desconocido, hace que la gente no se acerque, ¿sí? La curiosidad no está presente en todos los individuos. Hay unos que son más que otros, ¿no? Eso por una parte. Pero bueno, también es verdad lo que decíamos, que bueno, que luego tú como todo lo pones en redes, sé que va a haber mucha gente que va a poder disfrutarlo y va a poder, o por lo menos, tener una idea, ¿no? Y Pilar, la verdad es que has tenido una idea magnífica, porque sería hacer una prueba en contexto. O sea, una prueba, una escenificación, una experimentación y una vivencia en un contexto, que es en un cohousing, donde ellos también tienen unos espacios para todo tipo de actividades que ellos organizan. Entonces, me ha parecido, Pilar, que has estado súper acertada y te doy las gracias por ello. Lo pensaremos, bueno, lo pensará. Yo, desde luego, estoy apuntada para ir. Vamos a ver cómo lo tiene Esteban. Y, bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Esteban. Me alegra mucho que nos hayamos conocido. Gracias, Isabel, por traernos a gente de tanta calidad. Y a vosotros dos, a Pilar y a Mercé, y a los que nos vean, un abrazo colaborativo, que decimos por aquí. Que nos abrazamos así, aunque estemos solitos, pero como de alguna manera también el gesto nos acompaña, ¿no, Esteban? Muy bien. Perfecto. Gracias, Muchas gracias a todos. Gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias, buena tarde. Adiós. Adiós.